Venimos estudiando y viendo la carta de Efesios. Todavía estamos en el capítulo 1. En 2 domingos vimos 7 versículos, así que podemos tener Efesios casi para todo el año, si seguimos a este ritmo. Lo que vimos el domingo pasado fue Efesios 1, versículo 6 y versículo 7. Y el versículo 7 dice, en él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y desarrollamos todo ese versículo, no sé si se acuerdan. Hablamos de redención, de que la palabra redención en el Antiguo Testamento tenía 3 ideas diferentes. Hablamos de la redención en el Nuevo Testamento. Hablamos de la sangre, que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre y que en la sangre estaba la vida. Citamos un texto de Levíticos. Hablamos del perdón, ¿sí? Redención, que hemos sido comprados y rescatados, y el perdón que tiene que ver con no tener deuda con nadie, ¿sí? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Obviamente, puntualmente con Dios, estar a cuenta con Dios. Y hablamos de las riquezas de su gracia. Y hablamos un poco de su gracia. Hago este pequeño repaso porque el versículo 8, que es donde empezamos hoy, empieza diciendo la cual. Bueno, si no leemos lo que viene anteriormente, no entendemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Está hablando de la gracia, de las riquezas de su gracia. La cual, vamos a leer del 8 al 10, dice, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Efesios 1 no es un texto muy fácil. Reina Valera 60 no lo ayuda mucho. Tiene un montón de frases un poco más complejas, pero es un capítulo que tiene muchísimo contenido teológico. No sé si ustedes, los que participaron de los primeros domingos y la lectura que hicimos ahora, no sé si notaron, pero en ningún momento hay una demanda de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir como hijos de Dios. Como lo hace Santiago, por ejemplo. Siguen estudiando Santiago. Bueno, Santiago nos marca todo el tiempo cómo hay que comportarse como hijo de Dios, todo el tiempo, ¿sí? Bueno, Efesios no. Ni tampoco señala falsas doctrinas, como hacía Juan. ¿Se acuerdan cuando vimos Primera de Juan? Que marcaba siempre esas cosas. Lo que hace Efesios todo el tiempo es presentar el plan eterno de Dios y está hablando de identidad y de destino del creyente. No está hablando de qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios, sino nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo Pablo, cuál es la identidad que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y cuál es nuestro destino, y cuál es el propósito para los cuales hemos sido salvos. ¿Sí? Entonces, el énfasis no está en el creyente, no está en nosotros, el énfasis de Efesios está en lo que Dios hizo, en lo que Dios hace y lo que Dios hará. Cuando leas Efesios, acá o en tu casa, tenés presente esto, porque la mirada no tenés que ir a buscar a ver qué me dice Dios que tengo que hacer. Es qué te dice Dios de quién sos y a dónde vas, qué es lo que Dios está haciendo. El propósito de Efesios es mostrar el plan redentor de Dios. ¿Sí? Es el plan de salvación. En el versículo que leímos, el primero, el 8, hay un tema de puntuación, según la versión que usemos. ¿Sí? Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea que yo leí, algunas versiones nuevas que tienen una traducción dinámica como NTV, hacen una oración de corrido y dicen, arrastrando un poquito el final del 7, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros, sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿Sí? Hace toda una oración. Entonces, esta sobreabundante gracia aplica a la redención, de que viene hablando en el versículo 7, y también es lo que Dios nos dio en sabiduría y entendimiento. NBLA, que es una traducción nueva al Biblia de las Américas, es la traducción que usa Allen, y es una traducción que
está poniendo bastante de moda, tiene una puntuación diferente que dice, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Punto. Ahí termina la oración. La gracia la hizo abundar para el tema de la redención. Y después dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No es tremendamente diferente, pero cambia un poco el sentido según cómo uno haga las puntuaciones, ¿sí? En traducción, el original no tenía ni puntos ni comas, era todo de corrido. Entonces, los que hacen la traducción tienen que definir dónde se corta la oración, dónde termina una idea y dónde empieza otra idea. Y esto depende mucho del equipo de traducción. Nueva Biblia de la América es una Biblia excelente, no es un problema acá de confiabilidad, ¿sí? Solamente un tema de criterio. ¿Se acuerdan del texto de la cruz? Creo, no sé si lo nombré alguna vez acá. Uno de los ladrones le pide a Jesús que tenga misericordia, y Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No es cierto? Bueno, algunos teólogos católicos ponen una coma en hoy. De cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Cambia totalmente el sentido. ¿Cuándo está en el paraíso? ¿Hoy? ¿O hoy te digo que vas a estar en algún momento en el paraíso? No es lo mismo. Ahí entra la idea del purgatorio y el estado intermedio, ¿sí? Entonces muchas veces la puntuación nos puede cambiar el sentido, como sé que Allen usa esta versión y quizás algunos más que tienen puntuación diferente, hago esta aclaración para que sepamos que hablamos de lo mismo, pero puede haber un énfasis diferente. Personalmente me inclino más por cómo está el fraseo en Reina Valera, en NTV, en Contemporánea, que la abundante gracia, la riqueza de su gracia, se aplica a la redención, a la salvación, y también esa abundante gracia y esa riqueza nos fue dada en sabiduría y entendimiento para entender el plan de Dios, ¿sí? Porque la palabrita esa sabiduría es conocer el corazón de las cosas, es ir, no es una sabiduría no de intelecto, sino de ir a lo profundo de lo que se está queriendo decir o enseñar. Y la palabrita entendimiento es el conocimiento que conduce a la acción correcta. Nos dio la sabiduría para poder comprender el plan de Dios y nos dio el entendimiento para poder responder al plan de Dios. ¿Sí? Eso está diciendo el texto. Sabiduría y entendimiento vinieron también por ese derroche de gracia. La palabra derroche suena feo, ¿no es cierto? Porque el derroche parece que uno tira. Pero la idea de la gracia que Dios tuvo para con nosotros es esa, es que Dios derrochó sobreabundantemente su gracia para con nosotros. Nos dio lo que hacía falta y mucho más de lo que hacía falta, ¿sí? Por eso habla de las riquezas de su gracia, la abundancia, sobreabundancia de su gracia. En el versículo 9 hay un principio de revelación. Dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual había propuesto en su corazón. Nos dio a conocer. Él se reveló a sí mismo. Él es el que revela el misterio. Acá no hay algo parecido, ninguna cosa así como tuvimos la perspicacia suficiente para darnos cuenta que quién era Dios. O fuimos unos genios y nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esta sabiduría, que este entendimiento fue revelado, Él nos lo dio a conocer. Siempre en las Escrituras vemos a Dios revelándose al ser humano, siempre, siempre. Siempre es Él el que toma la iniciativa. Los aburro con algunos textos, pero es vital entender que lo amamos porque Él nos amó primero. No hay posibilidad de amar a Dios si no Él nos hubiera amado. No hay capacidad en el ser humano de reconocer a Dios si Él no se revela. ¿Sí? ¿Y por qué se reveló a nosotros? Porque quiso. Según el beneplácito de su voluntad, dice el texto.
Es su buena intención, beneplácito es su buen placer, viene del latín. Habla de su gozo. Él se revela por el gozo que tiene de que lo reconozcamos como Dios. Hay algunas cosas que por ahí me pasan cuando veo y releo y vuelvo a estudiar que me conmueven, porque hay cosas que uno las sabe, pero como que a veces las quedan acá en la cabecita, y cuando uno toma conciencia de algunas cosas, por lo menos a mí me conmueve. Esto de que Él se revela y se da a conocer por su propio gozo para salvación nuestra. A mí me resulta maravilloso. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, Él de alguna forma está cumpliendo su gozo. Porque dice el texto ahí, porque se lo propuso en sí mismo. Tu salvación, mi salvación, no es un plan B del plan eterno de Dios. Él se había propuesto en sí mismo un plan desde antes de la fundación del mundo. Cuando leemos la primera parte de Efesios, dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios es un plan eterno que no va improvisando. ¿Sí? No hay un plan B, si, mirá, se nos escapó Eva, agarró la manzana y se pudrió. Vemos cómo emparchamos. Todo tiene un plan y un sentido en Cristo. Todo se trata de Él siempre. ¿Cuál es el misterio que habla el versículo 9? Nos dio a conocer el misterio. ¿Cuál es el misterio? La respuesta está en el versículo 10. ¿Sí? Para que, cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reina Valera 60 tiene una oración un poquito, o puede ser un poquito complicada. ¿Sí? Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Sí? Parece medio raro, o por lo menos un poco más complejo. Eso quiere decir simplemente que el Padre tenía decidido un tiempo. ¿Sí? Cuando llegara el tiempo señalado, dice Reina Valera contemporánea. Dios tenía un tiempo señalado en la historia, en su plan, para que viniera Jesús a la tierra. Y Dios tiene un tiempo ya señalado en su plan para que Jesús vuelva. No hay improvisación en Dios. No es que Dios está viendo y bueno, vamos a ver cómo viene la cosa, a ver cuándo hacemos que Jesús vuelva a buscar a la iglesia. El plan de Dios es un plan donde Dios mismo se hace cargo y lleva adelante. Dios no improvisa, nunca va a ser sorprendido Dios por algo que pasa en el mundo o por algo que pasa en tu vida. A veces nosotros nos sorprendemos de cosas que nos pasan y a veces preguntamos, ¿dónde estás, Dios, en esto que nos pasa? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué me descuidaste? Bueno, eso no está en la idea de la Biblia, en la enseñanza de la Escritura. La Biblia nos enseña que Dios siempre está en control y que vela por sus hijos y que nuestro pie no da el resbaladero ni se duerme el que nos guarda. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra. Dice, para que cuando llegara el tiempo oportuno, reuniera todas las cosas en Cristo. Esa palabrita reunir es igual a recapitular, a restaurar, a poner bajo la cabeza de alguien. Un signo de autoridad. ¿Sí? Dios, el misterio que está revelando es que Él se propuso que todo quede bajo el señorío de Cristo. Él va a reunir en un momento, cuando Cristo vuelva, todas las cosas, va a restaurar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué todas las cosas? Porque cuando entró el pecado en el mundo, se rompió el equilibrio que había. Por eso vieron que hay pasajes que hablan de que la creación clama porque tiene que ser redimida también la creación. Y en los cielos y en la tierra porque en los cielos hubo rebelión.
¿sí? Entonces, todas las cosas fueron creadas por Cristo, ¿sí? Dice Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. El creador del plan es Dios Padre, el ejecutor de la creación es Jesucristo, Dios Hijo, ¿sí? Él es el que creó todas las cosas. Y como Él creó todas las cosas, en Él se van a restaurar todas las cosas. Esa es la voluntad del Dios Padre. Eso es lo que va a pasar cuando Jesús vuelva. Todo se va a restaurar bajo el señorío de Cristo. Por eso dice que toda rodilla se doblará delante de Cristo y toda lengua confesará. ¿Sí? Hay un plan de redención que no está librado al azar, que Dios se encarga de llevar adelante. Dice el versículo 11, en Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. El domingo pasado hablamos de la herencia, ¿se acuerdan? Dijimos que éramos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y también hablamos de la predestinación, que fuimos elegidos por parte de Dios. Quisiera rescatar y quedarme un segundo en la frase de este versículo, del que todo lo hace, según el designio de su voluntad, del que todo lo hace. Lo que está diciendo el original acá está presentando a un Dios que actúa en forma permanente y de manera vigente. ¿Sí? No es del que todo lo hizo. No es que Dios hizo un plan, lo dejó funcionando y se fue a hacer otra cosa. Es Dios quien vela para que su plan se cumpla. Por eso cuando ustedes leen en los evangelios, sobre todo, muchas veces que pasó con Cristo tal cosa para que se cumpliera la Escritura. Muchas veces dice, ¿sí? Pasó esto para que se cumpliera la Escritura. Porque es Dios el que vela por el cumplimiento de su plan. Nuestra seguridad de la salvación está en que es Dios el que asegura que el plan se cumpla y no nuestra propia capacidad. Tu salvación y la mía no dependen de nosotros, dependen de aquel que dio el plan y que lo va a cumplir hasta el final. Tu historia personal, mi historia personal, está dentro de una gran historia, que es la historia de Dios. ¿Vieron esas películas que tienen una temática, pero tienen varias historias en paralelo, que hablan del mismo tema, pero son de historias en paralelo, con distintos personajes? Bueno, es un poco burda la comparación, pero es algo así. Nada más que en vez de haber 4 o 5 personajes, hay millones de personajes. Nuestra historia, tu historia personal, la historia de tu familia, de tu entorno, está dentro de una gran historia, que es la historia de Dios. El problema que tiene el hombre sin Cristo es que cree que es el centro de la historia, que la vida se trata de él o de ella. No puede ver que hay una historia mucho más grande que te abarca, pero que no es el centro. La persona sin Cristo cree que el personaje más importante de la película es él. ¿Sí? Por eso vemos tanto egoísmo en la gente. La vida se trata de él y de su entorno. Y lo importante es eso. Y si pasa algo en su vida, en su entorno, el mundo se derrumba. ¿Sí o no? Vos y yo fuimos escogidos, fuimos salvados para tener un papel protagónico, pero en la historia de Dios, en el plan de Dios. No fuiste llamado para tener un rol protagónico en tu propia vida y que vos seas importante. No fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a protagonizar, pero dentro de la historia de Dios. No se trata de tu historia.
tu vida no se trata de tu vida, se trata de lo que vos tenés que hacer dentro del plan de Dios. Cuando era joven, lo voy a decir así, me voy a hacer cargo, cuando era joven, quiere decir que no lo soy, muchas veces pensé y hablé, y creo que hasta alguna vez aconsejé, sobre cuál es el plan de Dios para tu vida. Un dilema, sobre todo para los jóvenes, cuando hay que definir qué estudiar, ¿no? Y hoy estoy llegando a algunas conclusiones que me alejan de eso. Porque cuando uno lee la palabra te dice para qué Dios te escogió, cuál es el plan de Dios para tu vida. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo adelanto para que no vayan a leer. Es para alabanza de su gloria. Para eso fuiste llamado, para alabanza de su gloria. No fuiste llamado a ser arquitecto, o chofer de Uber, o albañil, electricista, maestra, costurera, lo que sea. No fuiste llamado a eso. Fuiste llamado para dar gloria. Entonces hoy más bien pienso que la vocación de kinesióloga de mi nuera no es tanto el propósito, sino el medio. Es donde Dios la va a usar a ella para dar gloria a su nombre, para que ella alabe en su vida a Dios. De eso se trata. Por eso no es tu historia, por eso no es mi historia. La historia es que donde Dios te use, donde Dios te ubique, vos des gloria a Dios. No sé si te parece poco o te parece mucho, pero fuiste llamado a dar gloria. Tan chiquito y tan gigantesco como eso. No fuiste salvado para tu beneficio. Y algunos que somos un poquito más, que nos gusta un poquito el yo, nos puede incomodar. Pero Dios no te salvó para tu beneficio, para que vos no te pierdas. Dios te salvó para que le des gloria. Dios te salvó para que le des gloria. Para alabanza de su gloria. El versículo 12 dice, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Esa frasecita, los primeros en esperar en Cristo, está hablando de los judíos. Pablo está haciendo referencia al pueblo judío, ¿sí? Que estaban esperando al Mesías. Para que nosotros los judíos alabemos su gloria. Pero después dice en el 13, también ustedes, y ahí aparecemos nosotros, los no judíos, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También ustedes, ¿sí? Ahí estamos todos incluidos. Muy importante a nivel teológico el orden de algunas cositas que aparecen en este versículo. Luego de haber oído, primero se oye, porque la fe viene por el oír, ¿sí? Primero se oye, ¿qué cosa es la palabra de verdad? ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿Qué dice el texto? Es el Evangelio que te lleva a la salvación. Lo primero que hace Dios con uno es nos da la capacidad de oír el mensaje de salvación. Después, luego de haber creído, primero se oye, luego se cree. ¿Se acuerdan que dice Pablo, cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? Primero se oye, después se cree. Y cuando se cree, dice, cuando hemos creído en él, en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un hecho casi en simultáneo, es una cascada. Escucho, creo y soy sellado con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en nuestra vida, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, se da en el momento de creer. No es un acto posterior, no es algo que hay que esperar que pase después. Después tenemos experiencias con el Espíritu Santo, pero el sello, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo,
eso se da en el momento de la conversión, ¿sí? Ese sello de Dios dice Reina del 60, le llama arras, ¿sí? Tiene que ver con garantía. Es la garantía que Dios te da a vos de que va a cumplir con su plan en tu vida. Te da el Espíritu Santo para que no tengas dudas de que Él lo va a hacer. Y ese sello, lo primero que da, o que podemos destacar que da, es protección de parte del Padre. Tiene que ver con pertenencia. Si vos fuiste sellado con el Espíritu Santo, Dios cuida de vos. Y las cosas malas que pasan, ¿cómo se explican? Si Dios cuida de mí, ¿por qué me pasaron en la vida algunas cosas muy dolorosas? Todo lo aparentemente malo que pasa en tu vida no tiene que ver con un descuido de Dios, tiene que ver con el cumplimiento del plan. Y quizás para alguno pueda ser un poco incómodo pensar que Dios permita que me pasen ciertas cosas para el cumplimiento de su plan, donde yo he sufrido mucho. Pero en el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer con vos es revelarse. Por eso Jesús dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si no hay enfermedad, no hace falta un médico. Si no hay sufrimiento, no hace falta un consolador. Si no hay perdición, no hace falta un salvador. Si no hay dolor, no hace falta quien te consuele. Si no hay necesidad, no hace falta quien te provea. Cuando estás atravesando alguna situación dolorosa en tu vida, yo te animo a que pienses que Dios está tratando de revelar a tu vida. No hay manera que Dios te salve si vos no reconoces que sos pecador. Si no hay pecado, no hace falta un salvador. De la misma manera, si no experimentás la soledad, no vas a poder experimentar que Dios está con vos todos los días. Quisiera animarte a que veas tus etapas de sufrimiento como a Dios revelándose a tu vida para que lo conozcas. El sufrimiento no tiene buen rating, ¿no? A ver, ¿quién quiere sufrir esta semana? A ver, arriba la mano. Nadie quiere sufrir esta semana. Yo tampoco. ¿Sí? Pero el sufrimiento es parte de la vida, pero es donde Dios se revela a nosotros. Es donde Dios se revela a nosotros. Es deseado o no, pero es como dice la palabra, nunca la disciplina está buena, pero con el tiempo da fruto apacible. Te animo a que mires tu vida desde esta perspectiva. Si hay algo en este tiempo, seguramente hay algo en este tiempo que estás sufriendo, que estás pasando, que estás necesitando algo de parte de Dios, míralo como la oportunidad de conocer a Dios, de Dios queriendo revelarse a tu vida. Si te sentís solo, es Dios quien te acompaña. Es la oportunidad que tenés para conocer a Dios como aquel que está con vos todos los días. No en el intelecto. Nosotros sabemos un montón de versículos de memoria. El tema es qué es lo que sentimos, qué es lo que vivimos. Tener paz en medio de la aflicción es porque conoces a Dios que tiene el control de todas las cosas. Si no, vas a estar turbado.
nótese, por favor, que no estoy poniendo el énfasis en no sufrir, en no tener dolor. Lo que estoy pidiéndoles es que atraviesen eso desde la perspectiva de que es Dios queriendo revelarse para que lo conozcamos más y mejor. Todo lo que sucede es parte del plan de Dios. Todo lo que te sucede es parte del plan de Dios. Dios le dice al pueblo judío, en respecto a los pruébenme ahora en esto. Bueno, hay un desafío de parte de Dios para que lo conozcan. Están en necesidad, pruébenme, conózcanme, es lo que Dios quiere, que lo conozcamos. Dios se revela en nuestra necesidad. El sello además marca propiedad. O sea, ¿vieron? No sé si se sigue haciendo, pero imagino que sí. Antes al ganado se lo marcaba, ¿cómo se llama? La yerra era, que lo marcaban a fuego, le ponían la marca del dueño, cada dueño tenía una misma marca. Esa marca, vos veías el animal y decía, este es de Zoilo González. Bueno, de alguna forma, el sello de Dios marca que le pertenecemos, que somos de Él. Y como decíamos antes, es una señal de garantía. Fíjense el último versículo, el 14, dice, Él es, que es la garantía, el sello es la garantía, el Espíritu Santo, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Garantía, anticipo, es un anticipo legal, ese es el concepto. El Espíritu Santo es el anticipo hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión que tenemos en Cristo ya fue adquirida, ya fue comprada. ¿Por quién? Por Cristo. Ya está, ya se pagó un precio, el precio de la sangre de Jesús. ¿Cuándo se va a consumar? Cuando Cristo venga y estemos en su presencia. ¿Sí? Por eso nuestra esperanza es segura, mi hermano. Por eso tu esperanza es segura. No importa lo que esté pasando en tu vida hoy, tu esperanza es segura porque Dios ya pagó la garantía, el adelanto. Está el concepto ese, como Dios nos da por adelantado algo de lo que va a venir. Maravilloso. Solo falta que lleguemos a su presencia. Escuché a un predicador, creo que fue esta semana, hablar de la incoherencia de los cristianos. Donde los cristianos decimos que no hay nada maravilloso que estar con Dios y vivir en su presencia, pero ninguno se quiere morir. Y este predicador citaba a un inconverso que decía, yo voy a creer en el Dios de ustedes el día que ustedes se quieran ir a la presencia de Él. Si ninguno se quiere morir de ustedes, todos se quieren quedar acá. ¿De qué Dios maravilloso me hablas? Esto tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablamos antes de cómo miramos la historia. Esto que dije de los no creyentes, que ven la vida como su propia historia, muchas veces nos pasa a nosotros, los creyentes. Creemos que esto se trata de nosotros, de lo que nosotros hacemos. A veces nos pasa, ¿no? Perdemos la perspectiva de eternidad de que esto se trata de Él y no de nosotros. Y que fuimos creados, que fuimos comprados, que fuimos salvados, fuimos llamados para la alabanza de su gloria. Cuando pienses, ¿para qué estás en la tierra? Recordá esta frase, para la alabanza de su gloria. Para eso estás, para la alabanza de su gloria. No estás para llevar plata a casa, no estás para jugar con tus hijos, aunque vamos a jugar si Dios nos lo permite estos días. Estamos para la alabanza de su gloria. Para eso fuiste llamado. Quiero tener un tiempo de oración y pedirte que
vos que sabés cuál es tu situación, tu vida, tus dolores, tus necesidades, que se la presentes adelante del Señor ahora. Y le vamos a pedir a Dios que Él se revele de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno. Creo que todos los que estamos acá lo conocemos como nuestro Salvador. Él ya se reveló como Salvador. Escuchamos el Evangelio y creímos. Pero seguramente todos necesitamos algo de Dios. Y Dios quiere darse a conocer. ¿Sí? Puede que haya miedo por alguna circunstancia, incertidumbre por algo que estás viviendo, tuyo, de un familiar o de alguien que amás. Puede que haya necesidades económicas, puede que haya algún tema de salud, tuyo, de un familiar, de alguien amado. Pensá en eso y pidámosle junto a Dios que Él se revele en nuestra vida. A Él no le gusta jugar a las escondidas. Cuando Él dejó al pueblo sufrir es porque el pueblo se rebelaba en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En la época de los jueces venían, le robaban todo, hasta que el pueblo los buscaba, entonces venían otra vez. Buscale a Dios en tu necesidad. Pero pidámosle que Él se revele para que lo podamos conocer. No del intelecto, sino de las tripas, del corazón. ¿Sí? Que ese conocimiento nos lleve a tener paz y a descansar esto que hoy nos está preocupando y nos está haciendo sufrir. ¿Oramos? Señor, conocés nuestra vida en el más pequeñísimo detalle. Dice tu palabra que sabés cuántos pelos tenemos, si se nos cae alguno. No nos da la mente para comprender tanto conocimiento, tanta intimidad que tenés con nosotros. Pero lo creemos porque lo dice tu palabra. Y en este conocernos, Señor, sabés que hay cosas en nuestra vida con las que estamos luchando, con las que estamos sufriendo, con aquellas cosas que nos preocupan por nosotros, nos preocupan por el futuro de los que amamos, nos preocupa la provisión, la vivienda en algunos casos, las relaciones, nos preocupan aquellos que amamos, Señor, y no la están pasando bien. En esta mañana, Señor, me quiero poner de acuerdo con mis hermanos para rogarte que te sigas revelando a tu vida y que te podamos conocer, Señor, que te podamos conocer más y mejor. Señor, que aquel que está solo pueda conocerte como aquel que está todos los días a su lado. Aquel que está enfermo, Señor, pueda conocerte como su sanador. Los que están sufriendo, Señor, que te puedan conocer como su consolador. Los que tienen algún área de su vida media en ruinas, que puedan conocerte como el restaurador. Señor, ayúdanos a conocerte. Que esta gracia que sobreabundó nos siga dando la sabiduría y el entendimiento para conocerte en lo que estamos viviendo, Señor. Y que realmente podamos descansar en vos, disfrutar, hablar de tus maravillas, de tu gozo, pero desde el corazón, porque estamos seguros en vos. Saná, Señor, saná lo que haya que sanar en la vida de tus hijos. Restaura, papá, en el nombre de Jesús. Conocés que hay muchas heridas del pasado, de cosas que hicimos y de cosas que nos hicieron, Señor.
te ruego en esta mañana quieras restaurar, presentarte como el Dios restaurador, el Dios sanador. Señor, pone gozo en el corazón de aquellos que están tristes, que están apocados. Que seas el Dios de vida, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos porque sos un Dios maravilloso, un Dios que tiene el control de todas las cosas, pero que además de haber creado el plan, sos el que lo lleva a cabo y que está atento a cada cosa. Te agradecemos por estar atento a nosotros, que somos menos que nada, pero que decidiste amarnos y elegirnos. Así que te alabamos mucho y te agradecemos mucho, mucho, porque sos un Dios hermoso. Señor, ahora que vamos a recordar tu sacrificio, tu entrega en la cruz, que podamos hacerlo con sinceridad, de forma genuina. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por aquellas cosas que te desagradan en nuestra vida presente, lo que hacemos, cosas que pensamos. Señor, purificanos, limpianos y permitirnos participar de este tiempo como cuerpo tuyo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.